7 es el número de la suerte. Y estos son los 7 casos por los que Alberto Fujimori será juzgado en el Perú. Allanamiento. Un caso clarísimo. Cuando Montesinos traicionó a Fujimori, el entonces presidente se presentó en la casa de su esposa, Trinidad Becerra de Montesinos, y la allanó. Para guardar las apariencias, Fujimori contó con la complicidad de un teniente coronel del ejército, al que ordenó hacerse pasar como fiscal. Realizado el allanamiento, se sustrajo un gran número de maletas y cajas conteniendo documentos y videos, los que fueron retirados sin ser inventariados ni levantar el acta correspondiente. Existen testimonios de personal de la seguridad presidencial que vio cómo Fujimori se encargó personalmente de trasladar las maletas de Montesinos junto a su cuñado Víctor Aritomi. Incluso para cubrirse, Fujimori convocó a una conferencia de prensa mostrando joyas y relojes, como si eso fuera lo único que se encontró en el departamento de Montesinos. Interceptación telefónica. Según el testimonio de Montesinos, Fujimori encargó la elaboración del Plan Emilio, la instalación de 8 equipos de interceptación telefónica de $150.000. Los objetivos personales de Fujimori eran Susana Eguchi, Beatriz Boza, Cecilia Valenzuela y otros políticos. Además, una docena de testimonios de civiles y militares coinciden en recordar la instalación de Casablanca, un centro de interceptación en el mismísimo Palacio de Gobierno. Casablanca fue instalado a pedido expreso de Alberto Fujimori en 1992 y funcionó hasta la caída de su régimen. Medios de comunicación. Aunque el caso tiene este nombre genérico, se concentra exclusivamente en la compra de CCN. En 1999, Fujimori encargó a Montesinos la compra del 75% de las acciones de Canal 10, CCN, propiedad del diario Expreso de Carmel del Solar. La compra se hizo con dinero de las Fuerzas Armadas a través de un testaferro, Vicente Silva Checa, por $2 millones. Incluso en el Vladivideo Carmel Montesinos se refiere que Fujimori estaba al tanto de esta compra. Congresistas tránsfugas. La solicitud de extradición acusa a Fujimori de haber planificado, dirigido y diseñado el plan reclutamiento. Este plan tenía como objetivo conseguir a cualquier costo mayoría parlamentaria oficialista. Montesinos ha contado que Fujimori le preguntó cómo se aseguraría que los congresistas comprados se mantuvieran leales. Así fue como se les ocurrió la idea de trasladarlos de partido, de convertirlos en tránsfugas. Montesinos ha confesado haber entregado dinero del Estado por órdenes de su jefe, Fujimori. Uno de los testimonios es la declaración de Mario González Inga, entonces congresista electo por Perú Posible. González Inga cuenta que a finales de julio del 2000 fue citado a Palacio de Gobierno y se entrevistó allí con Fujimori. González cuenta que Fujimori en persona le hizo firmar un documento renunciando a Perú Posible. Un documento similar al que Montesinos había hecho firmar a otros tránsfugas. La Corte Suprema chilena cree que es judicializable la participación de Fujimori en los casos de transfugismo de los congresistas Roger Cáceres, Waldo Ríos, Edilberto Canales, Gregorio Ticona, Antonio Palomo, Mario González y Víctor Pola. Sótanos del CIE. Se ha aceptado la denuncia por los casos de secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. En julio de 1992, Dyer estaba a punto de abordar un avión hacia Estados Unidos cuando, sin orden judicial ni requerimiento alguno, Dyer fue abordado por personal del Servicio de Inteligencia, detenido y recluido en los calabozos del Pentagonito. Dyer estuvo encerrado en una celda de 3 por 3 metros durante una semana. Dyer además cuenta que un día, desde esa celda, vio pasar a Fujimori paseándose por los sótanos del Pentagonito. El secuestro del periodista Gustavo Gorriti ocurrió el 6 de abril de 1992. A las 3 de la madrugada del día del golpe de Estado, un grupo de agentes de inteligencia irrumpió en su casa y lo secuestró. Gorriti también estuvo encerrado en una celda del Pentagonito hasta que la presión internacional lo liberó. La Corte chilena ha dispuesto que se investiguen estos dos casos, pero no ha comprendido ni el de Susana Eguchi ni el de Leonor La Rosa. Barrios Altos y La Cantuta.
El 3 de noviembre de 1991, el Grupo Colina, portando pistolas y ametralladoras con silenciadores, ingresaron violentamente en una casa ubicada en el Jirón Guanta, en Barrios Altos. Allí, un grupo de heladeros realizaban una pollada. Los Colina los obligaron a tirarse al piso y una vez indefensos, los mataron. Eran 14 adultos y un niño. El 18 de julio de 1992, el Grupo Colina participó en un operativo en la Universidad Guzmán y Valle, La Cantuta. Ellos detuvieron arbitrariamente a 9 estudiantes y un profesor. Luego los torturaron y se los llevaron a un campo de tiro en Huachipa. Allí asesinaron a todos de un disparo en la cabeza. Uno de los Colina, Julio Chuqui, ha declarado que Martín Rivas les dijo que Fujimori sabía de ellos y los autorizaba. De hecho, el mismo Martín Rivas, en una entrevista con Humberto Jara, admitió que Fujimori sabía de su existencia. Fujimori, en su defensa, ha dicho que se enteró de estos casos por la prensa. El hombre que se atribuía todos los logros de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo, ahora dice que ignoraba lo que hacían los militares. En cambio, la Corte Suprema de Chile dice que existen indicios de que Fujimori tuvo, después del autogolpe, la concentración de todos los poderes del Estado y el mando absoluto de las Fuerzas Armadas y el SIN, y que propició la creación del Grupo Colina, y además que conocía de su existencia y finalidad. El caso de los 15 millones. Cuando Vladimiro Montesinos fue puesto al descubierto, él y Fujimori decidieron que no podía irse con las manos vacías. Así, el expresidente se apropió de 15 millones de dólares, al cambio 52.500.000 soles, y se los entregó a Montesinos como compensación por tiempo de servicios. El exministro de Economía, Carlos Boloña, ha contado en el proceso que entregó el dinero debido a la gestión y presión del propio presidente. Pero lo más increíble es la defensa de Fujimori. A pesar de la veintena de testimonios que cuentan la misma historia, él sostiene que nunca le pagó ninguna CTS a Montesinos y que ese dinero fue usado en un plan contra la incursión de las FARC en el Perú. Estos han sido los 7 casos por los que Fujimori será juzgado aquí en el Perú. 7 es un buen número, es un número de la suerte, menos en el Japón.